Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Sucedió el lunes pasado, coincidiendo con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que como bien sabemos decidió trasladarla hasta allí, pues esto fue en el pasado mes de diciembre, hice contracrónica al respecto. Pues bien, coincidiendo con eso, Gaza vivió una jornada trágica de protestas en la misma frontera entre la Franja de Gaza y el Estado de Israel. Murieron 60 palestinos, al menos según las fuentes locales, y los heridos, también según las fuentes locales, se cuentan por miles. El episodio, que es la continuación de las protestas del mes pasado, también hay contracrónica al respecto, buscad a principios de abril, la encontraréis, era previsible, perfectamente previsible, y el ejército israelí, que no suele improvisar, ya estaba preparado para una embestida semejante sobre sus pasos fronterizos con Gaza. Es lo que habían hecho a principios de abril y es lo que han vuelto a hacer ahora a mediados de mayo. Evidentemente, esto no es casualidad, es decir, este no es un mes cualquiera, como ya os dije en su momento y os repito ahora, ni un año cualquiera. El Estado de Israel nació tal que un 14 de mayo del año 1948, por lo que este año se conmemora un aniversario redondo, el 70 aniversario concretamente. Hay un agravante más de la situación y es el tema este de la embajada. Estados Unidos decidió hace unos meses dar el paso y llevarse la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Una decisión que fue muy polémica, que en Washington dilataron durante un montón de años, precisamente por eso, porque temían que algo así iba a pasar. El hecho es que, aparte de los sucesos en Gaza, los que tenemos ahora y tuvimos hace mes y medio, tampoco ha pasado mucho más de todo lo que se temía. Todo el mundo empieza a estar cansado de este conflicto y quizás por ello que Hamás ha decidido pisar el acelerador en Gaza. Pues muy poco se ha hablado estos días del aniversario de Israel, del aniversario del nacimiento del Estado de Israel, que nació, como ya os he dicho hace un momento, el 14 de mayo del año 48, y este año se está celebrando en este momento, estamos a 16, tampoco han pasado solo 2 días, se celebra su 70 aniversario. Digo que se ha hablado poco porque yo he tenido ocasión de encontrar muy poquito, alguna cosilla en los periódicos y poco más, lo cual tiene bastante lógica. Yo, que soy perro viejo en esto, no me esperaba mucho más, porque si hay algo en lo que coincide la inteligencia occidental, especialmente la europea, es en su rechazo unánime a Israel. Y esto no es una cosa de ahora, sino desde que yo tengo uso de razón. Recuerdo siempre que las críticas a Israel, desde que recuerdo, estoy hablando de los años 80, una cosa así, siempre las críticas a Israel eran mucho mayores que las alabanzas hacia ese país. Es decir, para conocer Israel, en los medios de comunicación habituales, la gran prensa no es el mejor de los vehículos porque te vas a encontrar siempre, o por lo general, solo una versión de la historia. La otra versión vas a tenértela que procurar por ti mismo investigando por otras vías. La izquierda europea, como bien sabemos, es abiertamente anti-israelí en distintas gradaciones. La hay completamente anti-israelí y otras que no lo son tanto o lo son parcialmente o lo son a días, pero por lo general el tono general es anti-israelí y la derecha pues depende de lo nacionalista que sea. En España, por ejemplo, que es el país que más conozco por razones obvias, pues la Falange y allegados son muy críticos con Israel. Digo allegados porque hay un montón de partidos y partidillos de lo que denominamos de manera convencional extrema derecha y son todos muy críticos con Israel y en general con todo lo judío. Cuando normalmente se le echa la culpa a los judíos de todo, de cualquier cosa que suceda en el mundo, en cualquier rincón, pues suelen estar estos partidos y partidillos detrás, diciendo, claro, si esto ya lo venimos diciendo nosotros de hace mucho tiempo. Bueno, nada en definitiva que sorprenda especialmente. La judeofobia es una vieja tara europea cuyos orígenes no hay que buscarlos este siglo, ni el anterior ni el otro. Hay que irse, qué sé yo, a la Alta Edad Media para saber que, bueno, pues para encontrar cuál es el rastrear hasta la Alta Edad Media para encontrar los orígenes de la judeofobia en Europa, que es una tara, ya digo, una enfermedad muy antigua y que no se termina de curar. Lo de la izquierda es más reciente, obviamente.
Si nos fuésemos a buscarlo a la Alta Edad Media no lo encontraríamos, y es recientísimo, en términos históricos, se entiende, lo de ayer por la tarde. Si nos vamos, por ejemplo, a los años 40, la de Israel era una de las grandes causas progresistas del mundo de aquella época. Los socialistas europeos, todos, simpatizaban con los padres del Estado de Israel, del recién nacido Estado de Israel. El primer país del mundo, de hecho, en reconocer a Israel, creo que fue un par de días después de su proclamación, pues si esto fue el 14, pues el 16, tal día como hoy hace 40 años, el primer país del mundo fue la URSS de Stalin. A Stalin en el año 48 le quedaban 5 años para morir, murió en el 53, y Stalin además se había comprometido personalmente en el proyecto israelí. Fue también de los primeros que había empezado a cabildear para que el plan de partición de la ONU saliese. Había firmado a favor, fue uno de los países firmantes, y con el extra de legitimidad que la Unión Soviética tenía en aquel tiempo, en el año 46, pues era una firma muy importante. En aquellos años, lo que decía Stalin no iba a misa, evidentemente, pues no podía ir porque era ateo, pero sí era dogma de fe para los socialistas de todo el mundo. Así que si en Moscú decían que Israel era un buen invento, pues todos los comunistas de Europa y del resto del mundo automáticamente se tomaban hasta la última brizna de la hostia que les administraban, la hostia en el sentido litúrgico del término, que les administraban desde el Kremlin, ¿no? Y en Moscú, en aquel entonces, en el Kremlin, creían que Israel, que había nacido de entre las ruinas, de entre los cascotes de la Guerra Mundial, pues iba a ser, o iba a convertirse en un país socialista plenamente identificado con la Unión Soviética. Esa era la idea. Vamos, ahí están los textos e incluso declaraciones de los líderes socialistas de aquel entonces, ¿no? Así que tras la declaración de independencia, repito una vez más, el 14 de mayo del 48, los países europeos lo recibieron todos, especialmente los países socialistas, de muy buen tono y con muchas ganas. No fue así con los países vecinos, los países árabes. De hecho, ese mismo día, automáticamente, poco después de que Ben Gurión declarase la independencia, se declarase como Estado, en una palabra, todos estos países, los países limítrofes con Israel, que siguen siendo los mismos, coligados, pidieron a la población musulmana que había dentro de la parte de lo que se había declarado a sí mismo, se había autodeterminado como Estado de Israel, que no se corresponde exactamente con las fronteras actuales, era más pequeño, que abandonasen el país y acto seguido invadieron Israel. Esto fue una cosa y la otra, fueron muy rápido. Pues bien, hubo guerra, la guerra duró, creo que fueron 14 o 15 meses, y los israelíes se defendieron, es decir, buena parte de las armas que llegaron hasta Israel se defendieron con armas checoslovacas, con armas que les habían llegado desde la Checoslovaquia comunista. Más comunista porque esto ya fue la segunda mitad del año y el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia fue en el mes de febrero. Bien, pues ahí, en este punto, radica la primera diáspora palestina. Diréis, bueno, ¿y esto que nos estás contando, qué tiene que ver con lo del lunes? Oye, ya sabéis que las digresiones históricas me gustan mucho porque ayudan a entender bastante el presente. No en vano hago un programa que se llama La Contrahistoria. Y creo que difícilmente se puede analizar la actualidad sin conocer muy bien lo que ha pasado antes. Y en el caso de Israel y Palestina, conocer la historia es fundamental. Si no directamente, y lo digo así, con toda la sinceridad del mundo, la opinión de una persona que no conozca bien la historia de Israel, la historia de Palestina y la historia de este conflicto, esa opinión no vale nada. Porque habla conforme a las 4 últimas cosas que han sucedido, cuando esto es un árbol con unas raíces muy profundas y muy complejas, es decir, con un montón de ramificaciones. Muy bien, pues seguimos con el tema ya más periodístico, más del día, lo que os comentaba de que podríais estar ahora estupefactos diciéndome, bien, ¿y cómo se puede anudar lo que sucedió el lunes, los trágicos sucesos del lunes en la frontera entre Gaza e Israel? Y esto que nos cuenta es de cuando nació el Estado de Israel. Bueno, están unidos porque han hecho coincidirlo por un lado, están unidos porque han hecho coincidir una cosa y la otra en el tiempo, es decir, que la manifestación fuese, o esta manifestación tan violenta fuese el mismo lunes,
un día antes de la celebración. Bueno, el mismo día, que caray, el lunes fue el día de la independencia. Y tiene que ver también en un segundo aspecto. Porque lo que movió la manifestación, y las protestas en general, no solo las del lunes, sino también las del mes pasado y las de marzo, es lo que ellos denominan el derecho al retorno. Es decir, derecho a volver, a regresar a los pueblos y aldeas de los que salieron sus abuelos y sus bisabuelos ya, para muchos de ellos eran sus bisabuelos, pues hace ya 70 años. Si buscáis en la información publicada al respecto, lo encontraréis, lo de derecho al retorno, en muchos puntos, ¿no? Es decir, acusan a Israel de haberles expulsado de sus casas, no a ellos, obviamente, pero sí a sus antepasados, para ocupar después las comarcas que habían pertenecido durante cientos de años a sus ancestros. Lo cierto es que no fue exactamente así. Esos palestinos salieron, en muchos casos, por su propio pie, a petición de sirios, de egipcios y de jordanos, que se disponían a invadir Israel y que lo intentaron, y ya de paso a borrarlo del mapa. Es decir, a que esa declaración de independencia el 14 de mayo del 48 no tuviese continuidad histórica. Pero el hecho es que fracasaron. Eso también lo sabemos todos. Esa guerra la ganó Israel. Esa guerra del 48 fue un error estratégico de la Liga Árabe monumental, porque fue la Liga Árabe la que había auspiciado aquella operación enloquecida. Y terminó un año más tarde con Israel refortalecido. Israel consiguió retener el territorio asignado por Naciones Unidas, en aquel plan de partición que había apoyado de manera tan entusiasta Stalin, y de camino se hizo con una porción de lo que iba a ser el Estado árabe palestino, que nunca se llegó a proclamar. En ese momento se trazó lo que se conoce como la línea verde. Si buscáis en internet encontraréis bien la Green Line, la línea verde. ¿Qué constituye? Esta línea verde constituye lo que hoy serían las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, y a las que, curiosamente, la Autoridad Nacional Palestina quiere volver. Pues bien, allí quedó la cosa, en la línea verde quedó la cosa durante 20 años. Israel consiguió existir, en una palabra. Es decir, los fundadores consiguieron que, aparte de proclamar la independencia, esta independencia se tradujese en un país, el país que hoy conocemos como Estado de Israel. Empezó su singladura histórica, el Israel moderno. Si hablamos del Israel de manera más genérica, pues no, es una nación ya muy antigua, pero el Israel tal y como lo entendemos, empezó a desarrollarse. De hecho, los socialistas en muchos aspectos se sintieron orgullosísimos de los primeros compases de la historia israelí. Bueno, pues porque eran jóvenes idealistas, la mayor parte de ellos llegados desde Europa, que venían con ideas que en aquella época eran consideradas muy modernas. Los kibbutz, por ejemplo, eran un modelo de organización, eran pequeñas granjas autónomas en las que no existía la propiedad privada, todo era de todos, y eso a los progresistas europeos les encantaba. Pensaban que al final estos israelíes habían conseguido, allá en el desierto del Negev, habían conseguido lo que se había demostrado poco menos que imposible en Europa. Es decir, que estaban haciendo la revolución, una revolución peculiar y con un tinte religioso, pero la estaban haciendo, en definitiva. Estaban aboliendo el capitalismo a su manera. Y esos fueron los siguientes 20 años de Israel, hasta que en el año 1967, bueno, ni siquiera 20, 19 años después de la declaración de independencia, una nueva coalición de países árabes realizó otra invasión, de nuevo una invasión coordinada, y volvieron a fracasar. Fue la famosa Guerra de los 6 días. Esta guerra tendría un spin-off 6 años más tarde, que fue la Guerra del Yom Kippur. Esta fue en el año 1973 y la del Yom Kippur es la última de las grandes guerras entre Israel y sus vecinos. Tanto la del 48 como la del 67 como la del 73, ninguna de ellas la inició Israel. Fueron guerras defensivas. Bien, esto ocasionó la segunda diáspora palestina. Salieron palestinos en todas las direcciones, salieron hacia Jordania, salieron hacia Egipto,
salieron hacia el Líbano, salieron hacia Siria, es decir, en todas las direcciones, y esa es la razón por la que hay, entre los del 48 y los del 67, hay tantos palestinos repartidos por el mundo. Muchos de ellos simplemente utilizaron Egipto, Jordania o el Líbano como simples países de paso y terminaron en los lugares más remotos. Otros muchos se quedaron es decir, palestino. Árabes musulmanes que vivían ya en Israel. Otros muchos se quedaron en Israel y viven y son más de 1 millón de personas, tienen derecho al voto y son ciudadanos israelíes de pleno derecho. No es... el Estado de Israel no es un Estado étnico en el que o se profesa la religión judía o no se adquiere la nacionalidad. De ninguna manera. No existe nada parecido, por más que desde ciertos terminales mediáticos, generalmente interesados, lógicamente, lo repitan una y otra vez incansablemente con la idea de, bueno, amartillándolo muchas veces, terminar convenciendo a los incautos. Pues no es así. Pero bueno, es cierto que la mayor parte terminaron, o una buena parte al menos, terminaron saliendo y estableciéndose en los países de alrededor, en los territorios que habían sido ocupados durante las dos guerras, la del 48 y luego posteriormente la del 67. En la del 67 es cuando se ocupó Cisjordania, cuando se ocupó Gaza y cuando se ocuparon los Altos del Golán. Todos habían pertenecido, en todos los casos, habían pertenecido al mandato británico de Palestina e Israel. De algunos Israel se retiró, es el caso de Gaza, y otros los mantiene. El caso de los Altos del Golán por cuestiones estratégicas, o el de Cisjordania, al que, bueno, como bien sabemos, pues es una región endemoniada de fronteras, construyeron incluso un muro defensivo, etc. Hace cosa de un año os puse un mapa, puse en mi página web para que lo visitaseis y os hicieseis una idea de lo realmente complicado que puede llegar a ser entender Cisjordania, que en un espacio realmente pequeño conviven un montón de gente, que ya está superpoblado, pero con una frontera que es complejísima, sofisticada, a más no poder. Bueno, la cuestión es que estos palestinos que habían salido no fueron recibidos en ninguno de estos países a los que hacía referencia antes, Líbano, Jordania, especialmente casi todos se fueron a Jordania, el propio Egipto, no fueron recibidos en ninguno de ellos. La OLP, es decir, la Organización para la Liberación de Palestina, que se había trasladado a Beirut en un primer momento, la capital del Líbano, fue expulsada allí y se instaló en Túnez. En los años 80, por ejemplo, estaba en Túnez, hasta los acuerdos de Oslo con Israel. Es decir, es Israel, el gobierno de Israel, que permite que la OLP, ya convertida en la Autoridad Nacional Palestina o medio metamorfoseada en la Autoridad Nacional Palestina, volviese de nuevo, pues en este caso no a Jerusalén, pero sí a Ramallah, que está cerquita, que es la capital de Cisjordania. En los acuerdos suscritos por la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno de Israel en 1994, los famosos acuerdos de Oslo, que le valieron el premio Nobel, o nada menos que el premio Nobel a Yasser Arafat, que había sido un terrorista, la Autoridad Nacional Palestina renunció formalmente a todos los territorios dentro de la línea verde de la que os hablaba antes. Es decir, que ellos mismos renunciaron al derecho al retorno, este que reclaman ahora, de manera explícita y por escrito. Y no hace tanto, estoy hablando del año 94. Así que, viniéndonos al presente, lo que observamos es que el pueblo palestino, es decir, los que malviven en una Gaza atestada de gente y semibloqueada, son más víctima de sus dirigentes y de los países árabes de alrededor que del gobierno de Israel, pero bastante más víctima, a la luz de los hechos históricos estoy hablando. De los primeros, es decir, de sus dirigentes, todo lo que se puede concluir, especialmente de sus últimos dirigentes, en concreto de los de Hamás en Gaza, es que llevan años utilizándoles como carne de cañón mientras les mantienen en la miseria. En la miseria y, lo que es peor todavía, recocidos en un caldo de odio y de venganza, que de vez en cuando, ocasionalmente, rompe en eventos tan tristes y desgraciados como los de este lunes. De los segundos, de los países colindantes, pues también
Se pueden decir muchas cosas y casi ninguna buena. Les prometieron el oro y el moro, les prometieron de todo, les prometieron hasta 3 veces acabar con el Estado de Israel y las 3 fracasaron. Y luego tampoco supieron ser buenos anfitriones. Si uno llega, por ejemplo, a Jordania, o estudia un poquito la historia de Jordania, que es tan breve como la historia de Israel, son estados recién nacidos, o si no recién nacidos, en la primera infancia, ve que las relaciones entre el reino de Jordania y la comunidad palestina no han sido especialmente buenas. Han llegado incluso a guerrear entre ellos. Es decir, les han ido engañando a esta pobre gente generación tras generación. Y siguen haciéndolo de la manera más desvergonzada y criminal. Los gazatíes, por ejemplo, se quejan de que Israel les cierra bastante a menudo los pasos fronterizos. Es una queja que hacen formalmente. Bueno, tenemos un problema y es que no podemos salir de aquí. O podemos salir solo de vez en cuando. Porque los israelíes nos dejan salir solo cuando ellos, o traspasar la frontera cuando ellos quieren. Al margen de que sean unos pasos fronterizos con unas medidas de seguridad extraordinarias por la cantidad de terrorismo que ha habido a lo largo de las últimas décadas, especialmente desde la segunda intifada del año 2000. Bien, lo primero es cierto, es decir, que la frontera tiene un tránsito muy limitado. Y lo segundo, de lo que se quejan, es de que no les permiten volver a su tierra, pues, en fin, sus antepasados, o sus propios representantes en este caso, o sus antepasados salieron por su propio pie, o posteriormente, 50 años más tarde, sus representantes renunciaron a ese derecho al retorno. Si miramos la frontera entre la franja de Gaza, que es minúscula, e Israel y Egipto, que también hace frontera con Egipto, hay 3 grandes pasos fronterizos. Había unos cuantos más en otros tiempos, pero se han ido cerrando por motivos obvios. Los 3 más grandes son los de Erez, los de Karni y el de Rafah. Los 2 primeros son con Israel y el segundo con Egipto. El de Karni solo es para tráfico de mercancías. Pues bien, lo que observamos, si vamos a los datos fríos, es que los pasos entre Israel y la franja de Gaza están generalmente abiertos. Salvo cuando se producen ataques en la frontera o atentados, por lo general están abiertos. Ahora, obviamente, están cerrados también por motivos obvios. El segundo, el de Rafah, el que hace frontera con Egipto, que supuestamente Egipto les ha prometido a los palestinos una y otra vez, o les prometió en el pasado, que su lucha era propia, la sentían como propia. Pues bien, el segundo por lo general está cerrado. Me pareció leer ayer que había estado abierto en todo el año 2017, no sé si era 20 o 30 días, el paso de Rafah. Bien, en este punto yo creo que deberíamos respondernos con sinceridad a la siguiente pregunta. ¿Quién bloquea realmente a Gaza? ¿Los israelíes o los egipcios? ¿O ambos? Pero dentro de que ambos la bloquean, ¿quién la está bloqueando más? A ver, a mí no me cabe la más mínima duda de que la situación en Gaza es angustiosa, es mucha gente, falta de todo y no hay expectativas para la población local, pero ¿de verdad el modo de solucionar todos esos problemas, que son muchos, es lanzar a la población civil contra una valla fronteriza custodiada por hombres armados que defienden su propio país? ¿De verdad es esa? ¿O eso es una irresponsabilidad? No sé, quizá habría que mirar dentro de la franja de Gaza, quiero decir, para encontrar a los verdaderos responsables de que esta situación se haya enquistado en el tiempo. El pueblo palestino vuelve a ser, como tenemos delante de nuestros ojos, un simple recurso, un recurso perfectamente sacrificable para mantener vivo un conflicto del que sospecho que, aparte de odio, da de comer a mucha gente. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me pasa José Barrachina una noticia Mierder de Tronío.
A ver, os la cuento. La lleva el periódico La Verdad. El titular dice textualmente lo siguiente. Dice, prohíben la música en una romería para no molestar a los búhos y los halcones. Bien, esto acaba de suceder, la noticia es de hace nada, es de este domingo, el día 13 de mayo, y acaba de suceder en Jumilla, en la región de Murcia. Es una ciudad famosa, no sé si en el mundo entero, pero sí al menos en España, por sus caldos, y no hablo del gazpacho jumillano, que es un guisote de caracoles que preparan allí con mucho arte, sino del celebradísimo vino de Jumilla, que la verdad no lo he probado en mi vida, pero los que entienden dicen que está bastante bueno. No lo he probado en mi vida no porque sea de Jumilla, sino porque es que a mí no me gusta el vino, ni el de Jumilla ni el de ningún otro lugar. Ya sé que soy un poco raro, pero tampoco me gustan los toros. Hay ciertas cosas muy españolas que a mí no me terminan de gustar del todo. Ahora, cada uno quien quiera beber vino que lo haga, solo faltaba. Pues bien, volviendo sobre este tema, sobre la noticia mierdera en cuestión, aparte del gazpacho y del vino, que por lo general suelen ir juntos, por cierto, el gazpacho jumillano, estoy hablando, que no tiene nada que ver con el andaluz, resulta que en mayo los habitantes de la localidad hacen una romería en honor al Cristo de la Columna. Y claro, los romeros de Jumilla son como los romeros de cualquier otro lugar y por lo tanto hacen ruido y llevan incorporada la banda musical, etcétera. Una romería es un acto festivo, ¿no? No lo olvidemos. Pues en esas estaban preparando su romería con la banda contratada y después de aflojar 400 euros, como 400 soles, de anticipo, porque las bandas cobran algo así como la mitad, antes de tocar una sola nota, solo faltaba, claro, no vaya a ser que se echen para atrás. En este caso se han echado para atrás, pero no por su voluntad. Pues estaban en esas cuando les ha llegado una carta de la Consejería de Medio Ambiente prohibiéndoles la música. Y diréis, bueno, ¿y eso por qué? ¿El consejero de Medio Ambiente no le gusta la música que tocan en esta romería? No. Resulta que, y esto es textual, a los búhos reales y a los halcones que hay por allí, por esa zona, que entiendo yo que estará adhesada, pues no les beneficia el bullicio propio en este acto. La romería, me he informado, es muy de mañana. Empieza a las 7:30 y claro, hay que entender que a esa hora el búho real acaba de meterse en el sobre y está en el primer sueño. No sé, ya se sabe que no hay cosa peor que te despierten en el primer sueño. Te cagas en todo lo que se menea. No sé si os ha sucedido alguna vez. A mí sí. Y es lo peor del mundo. Cuando te despiertan en el último, bueno, pues no lo llevas tan mal, pero el primero es lo peor. Y esto evidentemente además crea jurisprudencia. Habrá que ver qué pasa con el Rocío, que es una romería conocida mundialmente. Caray, ni las palmas les van a dejar tocar a los romeros. Ya sabéis que llevan sus carretas y tal. El Rocío es una romería además muy musical. No vaya a ser que a la Garcilla Cangrejera o al Fumarel Cariblanco o al Chorlitejo Patinegro, que son todo parte de la avifauna de Doñana, pues les incomode. Y todos ellos, por supuesto, se han ganado su derecho al descanso. A mí, de todas maneras, se me ocurre una solución para salir de este entuerto. De lo de Jumilla, quiero decir, no lo del Rocío, que todavía no se ha presentado. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que pueden salir a las 7:30 de la mañana, tal y como está previsto, toda la cofradía, en silencio sepulcral, y cuando penetren en la dehesa, pueden ponerse a hacer todos algo así como es decir, a ulular como búhos reales. Por tocar las narices, mayormente. A ver qué les dice el consejero de Medio Ambiente. En fin, si alguien conoce a los de la cofradía, que se lo diga de mi parte. Yo les regalo, cortésmente, la idea. Muy bien, dejamos hablado los sinsabores que atraviesa la cofradía del Cristo de la Columna de Jumilla y nos vamos a temas más serios. Fernando, que es un tocayo mío de Chile, tiene una cuestión sobre el diferendo territorial este del que os he hablado ya más de una ocasión, entre Bolivia y Chile. Saludo a todos los que escuchen el programa, que es muy bueno, no me lo pierdo nunca. Me encantó lo de Chile, país primermundista, me lo encontré genial que desde afuera nos vieran tan bien, siendo que acá nos vemos como que estamos prácticamente pésimos. Mi pregunta es para ustedes, ¿cómo ven en este minuto el juicio de la Haya entre Bolivia y Chile en Europa? ¿Cómo creen ustedes que pueda terminar esto, siendo que nos están demandando para sentarnos a conversar y Bolivia ya tiene claro que nosotros no le vamos a dar una salida al mar partiendo el país por la mitad? Desde antemano, muchas gracias.
y que lo pasen muy bien. Pues mira, Fernando, la verdad es que en Europa, al menos en España, el resto de Europa no lo sé, pero sospecho que si no se habla este tema en España, no se va a hablar tampoco en Finlandia, en Dinamarca o en la República Checa, pues no se habla, es decir, no se conoce. Los más enterados saben del problema, es decir, el problema original, saben que Bolivia no tiene acceso al mar porque lo perdió en una guerra y quiere recuperarlo, pero poco más. Eso es todo lo que se conoce de este problema territorial. Es un asunto que, como te puedes imaginar, la prensa ni comenta. Estas reuniones que ha habido en La Haya, estos fueron el mes pasado, ¿no? Evidentemente, si la cosa se calentase, y ya me entiendes cuando digo se calentase, pues saldría en la televisión y lo llevarían los periódicos. Yo, francamente te lo digo, espero que no sea así, porque la acepción de calentar en este aspecto, ya sabes, en este contexto, ya sabes cuál es, y que, bueno, espero que el gobierno boliviano se avenga a razones. A las razones de que los hechos, es decir, en el pasado se metió en una guerra, hace ya 140 años, la perdió y posteriormente, en el año 1904, firmó la paz reconociendo la frontera actual. Evo Morales puede decir que él no lo hizo. Y es cierto, él no lo hizo. Pero es que la historia de Bolivia no ha empezado con él. Aunque a veces lo crea, no ha empezado con él. Es decir, un gobierno cuando llega asume todo lo que se ha hecho anteriormente. Todas las cosas buenas, pero también las cosas malas que se han hecho. El irredentismo, y esto no es más que irredentismo, es de los complejos más paralizantes, de los esfuerzos más inútiles que puede padecer un país. Del irredentismo no sale absolutamente nada bueno. Y eso es otra lección que la historia nos regala. En fin, espero que esto sea una gripe y como tal algo temporal y la cosa no vaya más allá. Simplemente porque no tiene sentido. Esa es mi opinión sobre el tema. Lo traté, hice la última contrahistoria, la hice sobre la Guerra del Pacífico, un poco para que todos entendiésemos bien de qué va esta historia. Bueno, y aparte que la historia de la Guerra del Pacífico está muy bien. Y respecto a esto, si va a mayores, pues nada, al final tendrán que... La cosa se internacionalizará, pero vamos, si lo que preguntas es si se ha internacionalizado lo suficiente, te lo digo yo ya, no se ha internacionalizado ni mucho ni poco, es decir, absolutamente nada. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario del día sobre Quim Torra. Para este viaje no hacían falta alforjas, o lo que es lo mismo. Para llegar a tener un presidente del gobierno autonómico catalán que apuesta por la República Catalana, después de cesar a un presidente del gobierno autonómico catalán que apostaba por la República Catalana. Ahora que el 155 de boquilla aplicado se ha evidenciado inútil y lesivo, sus firmantes tendrán que prorrogar su inutilidad y lesividad, aplicarlo en nuevas condiciones, a saber si mejores o no, o suspenderlo. A estas alturas del drama ya resulta evidente que el gobierno de España solo va a hacer lo que le obligue la ley y solo si lo obliga mucho. Resulta evidente que el secesionismo va a apropiarse de la soberanía nacional sin permiso y resulta evidente que lo que no hagan los catalanes no secesionistas por ellos mismos, ya sea huir, protestar o rebelarse, no lo va a hacer absolutamente nadie. Desde Madrid, aparte de asco por nuestros representantes, pena por los catalanes atrapados, casa para los que huyen, suma a las protestas y apoyo a la rebelión, tan solo podemos observar un espectáculo lamentable que vuelve a ser una muestra de españolidad genuina. Perder la oportunidad de hacer grandes cosas juntos por irracionalidad cerril. Qué cosa más triste y qué cosa más nuestra. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya terminamos la contracrónica de hoy y yo me despido de vosotros hasta mañana.